ustedes saben que nos corresponde hoy en la clase el tema de la deshumanización desde el enfoque de la filosofía Hannah, que es una filósofa que ya habíamos trabajado con el texto de los orígenes del totalitarismo, cuando vimos como tal ese concepto, que habla de un sistema de gobierno, un régimen de gobierno, un régimen político que convierte a las personas en una masa homogénea, que reduce como tal la humanidad del individuo, que hace que el individuo pierda como tal su esencia humana, su condición humana, que implementa el régimen del terror como tal para generar control. Por esto, un texto para hoy que es una primera pregunta teniendo en cuenta el texto y teniendo en cuenta así como las ideas incipientes que estamos diciendo. ¿Qué nos haría humanos? O sea, ¿qué haría que usted diga o en algún momento considere que está perdiendo su humanidad o que alguien le está generando que usted pierda su humanidad? O sea, ¿qué sería un humano? El hecho de tener libertad, o sea, poder disfrutar hacer las cosas, pero sin, o sea, poder hacer las cosas, pero sin tener que afectar a las demás personas por los actos que uno haga. Entonces, pues, el hecho de libertad sería. O sea, una condición básica para que nos consideremos humanos, para que nos sintamos humanos, es la libertad. ¿Qué vas a mencionar? Así que la capacidad humana de raciocinio, o sea, por la capacidad que tenemos de juzgar si lo que estamos haciendo está bien o mal. Porque, digamos, en esa época, la época del totalitarismo alemán, las personas eran más políticas. Lo que dijera el mayor, lo que dijera el Estado mayor, Pues se habla que el holocausto fue el máximo, digamos, el máximo episodio de deshumanización. ¿Otra persona que iba a mencionar Juárez? Pues con respecto al texto, con el tema de deshumanización, quiero sumarse, hablar sobre los campos de concentración y definía que había laboratorios de dominación total, donde se eliminaba lo que era la espontaneidad y la personalidad de cada persona. Esto que hacía que se perdiera la libertad como tal, la diferencia. Esto nos genera, digamos que el totalitarismo en ese caso como tal, no genera una pérdida de la esfera pública, que es lo que nos hace a todos los seres humanos, lo público. Y a su vez, dice que interviene en la esfera privada, que es lo que nos hace a nosotros como personas, nuestra autoestima, nuestro pensamiento, nuestra ideología. O sea, en este caso, como tal, es parte de la deshumanización, se pierde todo tipo de conceptos. Otra cosa que hablaba, cuando mencionaba la sectora, era que dejaba la parte del Dios, se volvía un soy. Simplemente existía por existir, más no un ser de vida, sino un objeto. Eso es lo que se basaba generalmente, pues, como la idea principal que daba la Arnett. Sí, sobre ese tema. Aquí nos lleva dos temas del deshumanismo, que nos genera hombres superficiales o superfluos, que llaman gente que no tiene pensamiento ni nada como tal como la vida, simplemente se deja llevar como lo lleva a colegio o a lo que les toca. En los campos de concentración, pues como se nombre de los nazis, se perdía todo tipo de humanidad, haciendo que la persona literal no tuviera ni siquiera pluralismo, que es por lo menos o diálogo con otra persona, todo ese tipo de como relaciones la cambian de tal manera que la persona quedara totalmente deshumanizada. Se pierde la humanidad o se deshumaniza cuando también se pierde la diferencia de cada ser humano. ¿Alguien más? Daniel. No, pues que para ti el derecho a la vida es uno de los derechos, pues ya más o menos especial tiene. Y ese que más hace es lo que ya pues quitar la vida a otros humanos. Ya digamos la humanización total. Ya la humanización total. Y además, entonces, además de eso, lo deshumanizan, sacrifican a las personas porque los sacrifican, los perfeccionan y los torturan. Entonces ya llegar a ese punto de lo más deshumanizante que hay, es lo mismo que hablaban en el texto, que llegar a ese punto ya es el mismo infierno, porque lo usan como sino como personas, como que siempre están uno y como que necesitan su algo. No es capaz o ha perdido la habilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de hacer de las necesidades del otro como si fueran las mías, como si fueran propias, ya ahí se pierde todo sentido del humano. Entonces, bueno, ese texto de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo fue uno de los primeros textos que abordamos solamente un capítulo, ahí muy, digamos, la primera parte del texto.
Desarrolla toda la primera teoría muy completa, digamos, desde el análisis de la filosofía política en cuanto a la acción, en cuanto a cómo se ejerce el poder sobre el otro, en cuanto a que ese ejercicio del poder pues termina deshumanizando a una gran parte de personas, de ciudadanos, invalida la existencia como tal, deshumaniza, se considera un fenómeno histórico y social y se refleja en esos, sobre todo en esos regímenes como el fascismo, el nacionalsocialismo o el nazismo y el estalinismo. El texto sí menciona algo sobre los recursos, pero pues aportando lo que decía Catherine, voy a retomar el texto que habla sobre el tema de los africanos los dejaban a veces morir por falta de darles comida, los iban a mandar mucho tiempo hambre. Cuando cambiaban los médicos cambiaban las normas, era por para los que estaban prisioneros. Eso en cuanto a lo que nos está diciendo, en los campos de concentración, la escritora los encaja en 3 grupos. Uno, que es Hades, otro el purgatorio y otro el infierno. Y esto tiene la separación que dice que los Hades, entre comillas, es como cuando el campo de concentración de los africanos comenzaba, o sea, apenas el primer inicio. Apenas la iniciación en ese proceso de deshumanización. Y ya en el purgatorio sin nombra, los campos africanos ya cuando están totalmente a tope, a lo más alto, y las purgas rusas, que son campos de concentración de trabajo correccional de Rusia. En ese purgatorio aprovechaban el trabajo de los prisioneros para generar un bien económico a los países de fuera. Y ya el infierno como tal son los campos de concentración nazi, que era donde hacían experimentos con las personas, y al final hay un paréntesis que habla de un doctor que se llama Mengele, que él era uno de los cuales experimentaba con las personas en los campos nazis con respecto a lo que eran los gemelos, los de ojos de color diferente o que tenían defectos de nacimiento, los cogía de conejillos de indias para hacer sus experimentos. Individual. ¿Y vas a hacer algo así? Entonces, podríamos como asumir que la sociedad de ya asumió como algo natural la deshumanización del individuo. Ya nos quiere simplemente que seamos lo que la sociedad nos establece. Entonces, en lo personal, es tocar el tema laboral. Considero que ahí se demuestra mucho la deshumanización. Es una oportunidad de compañías grandes de atención a las personas, las cuales determinan si esté bien una persona o si la verdad es que nos pasa con las atención. Dejan de ser personas que pasan a ser simplemente indicadores. Para ir concluyendo el tema de Hannah Arendt, de todo su postulado acerca de la banalidad del mal, la deshumanización, la estructura o la maquinaria de muerte, digamos, que implementan estos estados totalitarios, esos regímenes, y donde se pierde toda condición humana y demás, hay algunas conclusiones, digamos, muy mínimas, teóricas, donde la deshumanización se debe entender como una exclusión moral que conlleva, una práctica que conlleva la exclusión moral, que conlleva la falta de empatía hacia el otro, que conlleva la falta de reconocimiento hacia el otro. Se habla hay diferentes autores que han abordado el tema por mucho tiempo, desde el siglo XX hasta hoy, a partir de todo lo que pasó en el Holocausto y demás. Se habla de que la vida de estos seres humanos, por ejemplo, Judith Butler, que es también una pensadora, que también es una persona, digamos, que habla desde la filosofía, habla desde lo político, como en este proceso de deshumanización la vida de los seres humanos no es vista como digna ni siquiera de duelo. 4 meses ya está normal que hasta usted dice, ojalá me dieran un contrato a mí, ojalá me ponga a mí allá X o Y político, ojalá mi familia le dé un trabajo así no le paguen, pero bueno, por lo menos va a decir trabajo en la alcaldía, que mucha gente se jacta de eso y ni siquiera reflexiona de qué puesto o qué contrato realmente le están ofreciendo. Se vuelve ya algo normal, algo necesario, no así es la vida, mucha gente justificó la pandemia, no es que ya había mucha sobrepoblación y los que se murieron bien hechos o desocupan el planeta y más recursos para los que quedan.
vean, porque hay gente que piensa eso y que lo pensó y que lo dijo. Otro, digamos, como tal autor, también señala que la deshumanización física, ya como vemos en las imágenes, incluye lo que estaba mencionando Daniel, la totalmente ya aniquilación de la vida física, que ya sería ya el último paso, ya más allá del infierno, digámoslo de esta manera, las torturas